Primero de todo, gracias por estar un sábado aquí hablando de animación, que la verdad que gracias a Mr. Cole que hace este tipo de eventos, que son geniales. Y, bueno, yo he participado en alguno de ellos y ahora pues soy el que habla, así que genial. Yo estudié ingeniería informática, que aunque no tenga nada que ver con la producción de animación, me ha ayudado mucho a estructurarme el cerebro y a no tener miedo a las cosas técnicas. Después estudié comunicación audiovisual y hace 8 años y pico, la primera oportunidad que tuve fue en producción de animación. Me gustó mucho, juntaba un poco todo lo técnico de informática más todo lo de animación, hay de producción audiovisual, de cine, tele, y vi que era mi mundo y a partir de ahí pues trabajando en esto. Con eso, ¿qué quiero decir? Que muchas veces no se ha estudiado producción, no se ha estudiado ni animación, no se ha estudiado incluso nada, pero que en este mundillo, por suerte o mala suerte, te puedes desarrollar igualmente profesionalmente con el background que tengas. Aunque vengas de la psicología, te va a ir bien para gestionar a tu equipo o lo que sea. Vale, eso como primera cosa. Entonces, he hecho sobre todo series de televisión, en Barcelona siempre, y 3D y 2D. Ahora os voy a ir contando un poco rápido. Mi primera serie fue Bienvenidos a Mundo Patata, que fue una serie de 3D, que estaba presupuestada como 2D y en el último momento, con el mismo dinero, se lanzaron a hacerla en 3D, que fue eso un poco locura, porque el presupuesto, no tenían experiencia en hacer 3D, y el presupuesto se mantenía con un 2D cutout, es decir, de baja calidad, y de eso pasas a hacer un 3D, con lo que no estuvo muy bien pensado ese paso. Y lo hicimos con motion capture, que es grabación de movimiento, como un rodaje en unas salas con no sé cuántas cámaras. Entonces la serie, si la llegáis a ver, tiene una calidad relativa porque se buscaba como hacer un visualmente que pareciera cutre. Ahí había la referencia a South Park, pero que en nivel de contenido pues se transgrediera un poco y fuera muy adulta. Era adulta, era para mayores de 18, entonces como muy heavy, lanzando palabrotas o bueno, un poco el estilo así un poco canalla. De aquí fui coordinador de producción. La verdad que solo éramos 2 y tenía el production manager por encima, pero sí que allí me dieron mucha responsabilidad ya de inicio, como, bueno, tú generas el proceso motion capture o el doblaje o los planes diarios, los generas, los llevas, si tienes algún problema nos comentas, pero lánzate, organízalo, funciona. Así que yo me encargaba básicamente de los departamentos o procesos como coordinador de todo, y luego de todo el 3D también, o la preproducción también. Lo hicimos en 3D Studio Max y bueno, acabó. Desde aquí, la misma productora, el que tenía por encima, el production manager, se fue y ya la segunda experiencia me dieron la oportunidad de pasar a ser production manager en la misma productora, que era Yankee Pie. Aquí se volvieron al 2D porque el 3D no sé si había sido su mejor experiencia. Hice la serie Familia.cat, que venía a ser un estilo de padre de familia a la catalana. Era con bromas de calçots y de allioli y de, bueno, todo este tipo de cosas. Era para TV3, la televisión catalana. Y esto lo hicimos con Illustrator y con After Effects, que fue muy bien porque, bueno, después quizá hablo un poco del pipeline, pero todo el proceso era con el mismo software, Illustrator, Photoshop, After Effects, Premiere, hasta utilizamos Premiere, con lo que los archivos se entendían súper bien entre ellos, que eso es muy importante, que los diferentes procesos mantengan un flujo de trabajo en la producción que sea fácil, que no vayas cambiando de programa y de archivos y transcodificaciones cada 2x3, que eso te puede complicar mucho la producción.
Desde ahí vino la crisis y a mí, sinceramente, no me afectó mucho, pero sí que afectó al sector. En Cataluña muchas empresas cerraron y sobre todo las subvenciones se acabaron y me fui a una empresa que se llama Tomavistas, pero durante un año estuvimos pues desarrollando proyectos, intentando financiarlos, buscando subvenciones. Vamos, hice de director de producción, pero en lo que es el desarrollo. No llegamos a producir nada, pero la verdad que me fue muy bien también. A cualquier experiencia te aporta siempre cosas. Y aprendí todo lo que es el mundo de la financiación, presupuestos más a fondo, vamos, como integrándome un poco más en las tareas de line producer, que estuvo muy bien, a subvenciones, etc. De ahí pasé a Big Water Studios, también en Barcelona, donde hice una serie que se llama Cuatro amigos y medio, en 2D. Esta serie fue mi paso a la internacionalización, porque en un año que la hicimos, teníamos un equipo en Barcelona bastante grande, como de 20-30 personas, más freelance, pero a la vez teníamos un montón de estudios afuera, teníamos como 3 en la India, en Madrid había gente también, en Budapest, y vamos, hicimos un montón de outsourcing. Entonces nos venían capítulos a la vez de diferentes equipos y teníamos ahí un equipo como de check y de chequear las cosas y de dirección, para que los capítulos, nos hacían capítulos uno en la India y uno en Madrid y tenían que parecer la misma serie. Entonces era muy importante la comunicación, la preproducción que les dábamos, cómo les llevábamos el material, las guías, las biblias, para que todo tuviera el mismo estilo y no parecieran series diferentes. Esto lo hicimos con Anime Studio Pro y nada, fue un año muy intenso, con viajes a la India, a conocer también cómo trabajan ahí, bueno, estuvo muy interesante, la verdad. Era una coproducción con Alemania, también aquí empecé a gestionar también lo que es cliente o televisión, cuando te toca dar entregas, tienes un feedback de la televisión o del cliente si hace servicios, que con lo que es la gestión del retake, que es un poco más duro porque siempre viene de fuera cuando ya lo tienes acabado. No es como si el director da un retake y lo puede explicar al artista o algo así, sino que te viene un mail, como pueden, con esto está mal, esto no me gusta, esto tal. Y hay que gestionarlo para explicar al cliente muy bien todos los pasos cómo son, para que no te cambien algo de la preproducción cuando ya estás acabando. Pero bueno, eso. De aquí me fui a MediaPro, que es una empresa muy grande, bueno, de España o de Europa también, es famosa en Europa, con los derechos del fútbol, pero tienen una rama que es Triacom, que hacen animación. Y me fui también de director de producción, una serie que se llama Babel Beat, en 3D. Lo hicimos en Maya, también con la animación se llevó a la India, pero con un estudio en la India muy profesional, que la verdad es que era como si fueran casi europeos, súper profesional, ¿no? No tenían los problemas típicos de llevar cosas afuera, que es retrasos, no explicaciones, malentendidos, que eso pasa mucho. Se ahorra dinero, diríamos, pero no sé yo, las decisiones no suelo tomarlas yo, si se lleva o no, son más de productor ejecutivo, ¿no? Pero no sé si se ahorra. Yo creo que se ahorra, pero necesitas un equipo en tu casa, en tu oficina, gestionando todo lo que es la calidad, todo, bueno, los emails, cómo explicar las cosas, que vamos, el equipo también, primero, se machaca ese equipo, porque cuando envías un retake y no te escuchan, no te hacen caso, tienes una persona ahí un poco, joder, es que les explico las cosas, pero no acaban de entenderlo, no sé por qué no me hacen caso, me lo envían 4 veces y no es, pues se va cargando el ambiente, pero bueno,
a la vez funciona. Cuando se encuentra una manera buena de comunicar y de entenderse, funciona. Y el ahorro económico, yo no lo sé cuantitativamente, pero tiene que ser alto, porque ahí los sueldos son mucho menores. Aunque yo estoy en pro de hacer la producción en España, ¿eh? Si se puede, yo prefiero tener al artista allí, hablar con él y todo. Pero si el presupuesto no lo permite o lo que sea, entonces pues se lleva fuera y no hay problema. Desde aquí de MediaPro me volví a Big Water Studios, que es donde había hecho la serie esta con Alemania. Y esto fue hace 1 año y medio, 2 años. Y estuvimos 1 año y medio pues haciendo un montón de trailers, un montón de series pequeñitas para internet, servicios, publicidad un poquito. Como 1 año y medio donde no hemos producido la gran serie, pero sí que hemos desarrollado mucho 2D, 3D, 3D con look 2D, 2D con look 3D, todos estos mix que hoy en día se hacen, que también a mí me ha servido mucho para acabar de... Desde la primera experiencia 3D no había estado otra vez en 3D y me ha servido mucho para volver al 3D, entenderlo más a fondo, porque cuando empecé, pues no, mi cerebro todavía no conectaba tantas cosas, pero esta última experiencia, pues después de tanto tiempo con animación ya entendía mucho mejor las cosas. Y después el desarrollo también de muchos proyectos muy diferentes te ayuda a entender bien cómo sacar el máximo rendimiento de cada proyecto, dependiendo del presupuesto y dependiendo del timing, del plan de producción, un poco lo que bueno, Beli seguro que explica y cualquiera explica, que la calidad del proyecto depende del presupuesto y del plan, ¿no? Entonces, pues aquí sacar el máximo rendimiento del dinero y del tiempo con proyectos pequeños, pues también es muy interesante, la verdad. Y finalmente, hace 2 meses me he venido a Madrid a una producción de 1 año y medio, que es la película Klaus de Spa. Aquí estoy como coordinador de animación. Es un proyecto muy chulo, la verdad. Es una peli de cine, que es mi primera peli en animación tradicional. Y no puedo contar mucho más, porque lo pregunté, tengo unos acuerdos de confidencialidad y total, no puedo decir nada más, solo esto que es lo público. Así que, bueno, pero el proyecto tiene muy, muy buena pinta, ya lo veréis cuando se estrene en Netflix, no sé si Navidad del 2019, no sé cuándo, ya estará por ahí colgado y ya lo veréis. Un poco mi recorrido, si veis, he ido cambiando a muchos sitios, 2D, 3D, casi siempre series, pero como muchas cosas muy diferentes, pero lo que quiero es transmitir es que cualquier experiencia te aporta mucho. Yo cada paso he crecido, si no de sueldo o de rango, he crecido interiormente de conocimiento, y a veces haces una serie online mala calidad, con Flash, ¿sabes? Casi que ni la haces tú, solo estáis 3 personas y lo otro, pues hay un estudio fuera que lo hace. Pero te aporta cosas, si no es de psicología, es de liderazgo, es de cómo generar empatía, cómo crear los equipos, los procesos, un programa nuevo. ¿Qué quiero decir con eso? Que en el mundo de animación recomiendo 100% no tener miedo a la tecnología, ser curioso, porque si eres curioso, aprendes cada día. Y hay mucho que aprender porque es un sector que está en constante evolución. Siempre habrá el nuevo software, y la tendencia pues hace unos años era en 2D Flash, luego fue el Mojo, que es el anime, ahora el Toon Boom lo peta, pero a lo mejor de aquí 2 años pues es o ahora el Unity, ¿no? Ahora se están haciendo un montón de cosas que se quieren hacer con Unity, que se está convergiendo el 3D con los videojuegos. Tienes que estar curioso siempre, preguntar mucho a la gente, a los artistas,
porque tú no vas a saber al fondo, pero sí que puedes entender y necesitas entender, porque si no te va a costar mucho luego generar procesos, saber cuánta gente necesitarás o cómo funciona el pipeline, etc. Entonces, a ver, tengo por aquí unas chuletas de cosas a hablar. Sí, la charla esta se llama El día a día en el mundo de la producción, ¿no? En las grandes producciones. Mi día a día no es estándar, no tengo una rutina súper marcada. Bueno, quizá ahora en la compañía donde estoy sí, pero en las otras siempre ha sido un equipo muy reducido de producción, como 2, 3 personas, donde lo gestionábamos todo. Entonces, tampoco el cargo está muy marcado. Me he ocupado de presupuestos y de planes de producción casi siempre. Y entonces esto es muy de line producer, pero luego también he estado creando el proceso, controlando el día a día, hablando con el artista por la entrega del día a día, con el calendario personal de cada uno del día a día, que eso es más jefe de producción, coordinador de producción, casi asistente de producción. Y entonces no tengo un día a día muy estándar, pero sí que me gustaría explicar un poco las diferencias entre cuando estás en preproducción y cuando estás en producción, como porcentajes de tu tiempo en que lo usas, ¿no? Y mira, tengo aquí apuntado porcentajes, que es también muy informático, todo, ya veréis. Todo es muy informático. Cuando estás en preproducción, aquí tengo que, exacto, como un 45%, que significa casi la mitad de tu tiempo, está en planificar, presupuestar, pensar en el recruitment, pensar en el pipeline, tengo aquí tareas típicas, testear el pipeline, preparar el calendario, pensar mucho en el proceso. Cuando digo pensar, quiero decir hablar, preguntar, tener allí pues un TD, un director técnico o alguien o un director, 2, 3 personas que ya están contratadas que tú empiezas a discutir, a testear. No es que tú lo decidas solo ni ellos lo decían solo. Sí, tiene que ser como una dinámica de toma y daca, ¿no? Ellos tienen que saber que hay unos tiempos y hay un presupuesto, que no se puede pedir la luna, y tú a la vez pues tienes que saber que queremos el máximo de calidad posible en un proyecto. Entonces también saber cuánto tarda, qué se puede, qué es lo máximo que se puede, no cerrarte a nada, porque es muy fácil también siempre tener el miedo de uy, es que esto va a ser muy caro. Pues a lo mejor se puede encontrar un término medio que no es tan caro y que se puede realizar y así se consigue más calidad, cambiando el software. Eso, la locura esa de mi primera serie de pasar de 2D a 3D de repente, pues yo lo veo que fue una locura, pero bueno, está bien ser abierto en ese sentido y si querían hacer 3D realmente hicimos una serie de 3D, se hizo, ¿no? Se acabó, fue un éxito. Para mí un éxito es que se acabe y que básicamente que se acabe, porque la distribución luego nunca sabes lo que va a pasar. Tú acabas el proyecto y dices, sí, esto se va a distribuir muy bien. Y luego llega o no llega, o la distribuidora no funciona, o sí, no te puedes meter. El éxito es que se acabe en tiempo y en dinero, y la gente esté contenta. Eso es, para mí, éxito. Entonces, al principio estás mucho en esto, como la mitad de tu tiempo, seguro, y también estás como un 25% con gestión del correo, del email. Con eso quiero decir trabajando con el cliente, email explicando el proceso, cómo vas a funcionar, también con entregas de materiales, pues seguramente allí estás trabajando una Biblia o estás trabajando los primeros storyboards o los primeros guiones, pues gestión del correo, enviando correo. Y luego empezando también el recruitment. Ni que sea... También en producción es muy fácil decir esto no puedo hacerlo porque no tengo la información todavía. No sé cuántos composes voy a necesitar, por tanto no puedo hacerlo.
no sé si voy a tener el dinero. No. Yo recomiendo siempre lanzarse. Aunque esté mal, tú puedes hacer un plan con 1000 suposiciones y luego ya la realidad te irá llevando al plan real, ¿no? Pero de inicio, como que tú ya te preparas y ya piensas en posiciones estratégicas. Pues esta persona me gustaría tener en el equipo. Si ya tienes un poco de red de contactos, ya hasta les puedes decir, hostia, pues viene esta producción, ¿estás libre? ¿No estás libre? Pues queremos hacerlo así, hasta eso que decía, ya empiezas a preguntarle, pues mira, queremos hacerlo así, ya está, con Maya y luego Nuke y tal, ¿qué te parece? Pues mira, me he enterado de que había un plugin de Maya que te permite hacer esto. Vamos, en ese momento como hablar mucho y empezar un poco a gestionar el correo. Luego también he puesto aquí un 20% del estado de la producción, porque eso, ya empiezas a tener guiones seguro, pues a generar material de arte, la guía de estilo, pero también pues ya los personajes principales los estás desarrollando, los fondos, cómo van a ser los fondos, y ya tienes ahí a gente. Esto es como el proceso de preproducción desde el inicio, que no tienes nada, hasta que estás a punto de ya empezar layout o animar. Eso. Y luego aquí he puesto un 10% de la gente. Uno de mis grandes trabajos, si tengo que como juntarlo, ¿no? Resumirlo, es gestión de gente. Yo la producción la siento como ayudar a los demás también. Y como cuanto ayudas a los demás, la gente, vosotros, tenemos problemas. Ya sea problemas en la familia, problemas en casa, problemas de inseguridades, problemas o beneficios también, ¿no? Una persona muy alegre, una persona no sé qué. Yo gasto mucho tiempo hablando con la gente y gestionando esto. Esto va a servir para luego que el equipo esté más cohesionado. Si hablas de las cosas, te vienen con un problema y dices, pues a mí qué me importa que no sé, que tu madre se haya ido a Brasil. Pero si allí gastas 20, 30 minutos, una hora en hablar con esta persona, siempre que tengas más o menos tiempo, y si no, lo pospones para el día siguiente, pero como que lo cuidas, esto luego te va a repercutir en positivo a la producción. No es que lo haga, también lo hago porque soy persona y hablo con ellos, no es que todo lo piense como sí estoy sacando rendimiento. Pero sí que le saca rendimiento. Siendo persona, saca rendimiento a estas cosas. Entonces esto sería al principio, que como veis, como mitad del tiempo planificar y presupuestar, y luego casi la otra mitad, pues mucho correo, mucho estado de la producción y un poquito de las personas, porque en ese momento no hay tanto. Pero cuando empieza la producción, baja mucho la planificación y el presupuesto, normal, porque en principio ya debes tenerlo todo planificado y planeado, y todavía te queda porque hay procesos que se empiezan más tarde y todavía puedes cambiar el estilo de cómo funciona la producción, pero ya no es tan importante. Pero sube mucho el estado de la producción, que son meetings, feedbacks, retakes, aprobaciones, asignaciones de trabajo que hace cada uno, cuánto tiempo tarda, incrementar la eficiencia de la producción. Una vez está ya la producción en marcha, no te puedes contentar que ya funciona. Siempre puede ser un poco mejor. Y ese poco mejor te puede ahorrar tiempo, que no suele ser posible siempre. El tiempo es muy limitado, pero lo que sí que te puede ahorrar es dinero. Y ese dinero no es para el beneficio de no sé quién, sino que es para meterlo en la producción en otro punto que a lo mejor está sufriendo. O guardarlo como margen por si al final hay algún problema, pues tener ese buffer de dinero para poder ahí insuflar, pues no llegamos en animación, no llegamos en tiempos. Pues entonces metes ahí todo ese dinero que tenías y contratas a un equipo exterior que te hace un plus de animación y de repente vas el doble de rápido. Y entonces necesitas 3 o 4 composers más porque llega más animación.
y el director necesita un ayudante para chequear todo. Bueno, un poco eso. La eficiencia siempre se tiene que intentar incrementar a medida que la producción avanza. Y pues aumenta mucho esto, el estado de la producción, y aumenta también bastante la gestión de la gente, porque ahí hay un tema importante que son los egos del artista y de las personas. Aquí siempre se tiene que tratar de la manera más noble posible, entonces suelen haber, no conflictos, mis equipos en general se cohesionan un montón y hay como una idea de ayudar al otro, no de mi responsabilidad, soy animador, solo animo, sino qué necesita el otro, el ilustrador, qué necesita que yo haga para que la serie sea mejor y además el trabajo sea mejor. O el animador no iría al ilustrador, sino al composer. O dinámicas de equipo, hacer team building, quedar fuera del trabajo para airear un poco las cosas. Pues todo esto incrementa cuando ya estamos en producción, porque las cosas, hay más tensión, hay más prisa, entonces se tiene que gastar más tiempo aún, aunque sea un poco raro de justo cuando estás en producción, que tienes más trabajo de asignar planos y de preparar el paso siguiente. Si tú te has hecho una buena planificación y el presupuesto también está acorde, entonces en ese momento puedes destinar el tiempo a tratar, pues recuerdo en Be Water, en la serie esta alemana que estábamos con India y tal, claro, había mucha gestión de la gente porque se frustraban porque la gente de fuera no hacía lo que se pedía. No conseguíamos que indios de Madrid o hasta Barcelona freelance, no solo por ser indios, pues no hacían el retake o no hacían la calidad que esperábamos. Entonces, claro, había frustración en el equipo y lo trabajábamos mucho, intentando hablar con uno o individualmente de cómo poder mejorar, cómo estaban, porque había pues lo típico, Pepito está un poco depre, pues en lugar de dejar que esté depre y lo ves ahí un poco más apartado, un poco menos activo, pues no, gastas un poco de tiempo y vamos a hablar un rato. Y le sacas un poco, le animas y bueno, esto también suele ser muy, muy productivo, ¿vale? Esto sería como las diferencias entre la pre-pro y la producción. Luego tengo aquí un tema que es ¿qué es para mí la producción de animación? Para mí hay que hacer que el equipo crea en el departamento de la producción, en tu departamento. Entonces, para hacer eso, que es una frase muy bonita pero vacía, para hacer eso, para mí lo más importante es resolver sus problemas, como que producción sea el eje de resolución. ¿Por qué? Uno, para resolver las cosas, que va bien para la producción, pero sobre todo que te vean como que tú resuelves, que eres la resolución. ¿Por qué? Porque si haces esto, canalizas la información por producción. La gente va a venir a ti a preguntarte, a decirte, tengo este problema con este archivo, es que tenemos un bug en Maya que se nos peta siempre que hacemos tal, o no conseguimos que el story funcione. Si te lo dicen a ti, tú puedes encontrar las soluciones. Si tú no eres capaz de generar esta confianza porque no resuelves cuando te dicen algo, entonces la gente no acude a ti. Y si no acude a ti, empiezas a tener información que fluye sin que lo sepas y esa información se pierde. Si no llega a producción, la información se pierde, que es súper importante la información. Entonces, eso, vuelvo al tema de antes, que si te vienen con un problema de es que tengo que hacer una mudanza y no sé, ya me he gastado mis días de mudanza por contrato y no sé qué, pues a lo mejor le puedes dar un día extra, siempre todo con sentido, ¿no?
porque si le resuelves, el próximo día pues también te va a venir a ti con el problema este. Resolver cualquier tipo de problema. Esto genera confianza de ellos hacia ti y luego tú tienes que confiar en ellos. Si tú le dices a un responsable que él es el encargado de la composición o le dices este plano a un animador lo vas a tener para de aquí 2 días, yo soy de ir preguntando a la gente que cómo va, pero igualmente tienes que creer en su palabra. No, por ejemplo, si te dicen pues voy a tardar un día más porque he tenido tal problema, no pienses, este tío me la está intentando colar ya y simplemente quiere trabajar un poco más lento. No, entender por qué te está diciendo esto. Si hay esta confianza mutua, la producción funciona muchísimo mejor. Tú llevas toda la información, llevas todo el proceso y luego la otra persona pues también trabaja sabiendo que tiene esa responsabilidad. Si le das la confianza en él, le das responsabilidad a la vez y hace que se la crea. Luego también es importante ser curioso, como he dicho, eso ya lo he explicado, y luego trabajar con previsión. ¿Qué quiero decir? Yo siempre, en general, cuando son producciones pequeñas y se está creando procesos después del guión en story, después de la story la prepro, el diseño artístico, después el layout, después animación, composición, render, esto en general, ¿eh? Hay muchos más procesos por el mitad. Pues cuando un proceso está arrancando, que la gente dice, hostia, esto empieza a funcionar, el productor ya lleva 2 semanas pensando en el siguiente proceso. No te esperas a ver que ese proceso realmente esté súper solidificado. Si ya ves que ya empieza a funcionar, tienes que estar ahí, pero ya tu 100% o no, el 60% de tu mente tiene que estar en el siguiente proceso, ya empezar a hacer el recruitment, empezar a pensar cómo se hará finalmente, ya lo tienes planificado de inicio, pero ya bajando a la realidad y cómo va a ser realmente. Cómo funcionan los archivos para ir de animación a compo, por ejemplo, si hará falta gente en mitad haciendo algunos procesos. Esto es muy importante, que el pipeline funcione. El pipeline es el flujo de trabajo entre procesos y vale mucho la pena testearlo desde muy inicio. Esto me ha pasado bastante en mi experiencia, que en 3D sobre todo, que no se prueba la granja de render. Si tienes una granja de render, que son muchos ordenadores haciendo render, no se prueba, no se testea porque no hay un plano. Y entonces, como no tengo un Maya bien hecho, con el personaje bien puesto con su rig y una animación bonita y no sé qué, no se quiere. El artista en general dice, no, ¿para qué lo vamos a hacer? Sí. Entonces, aunque la hayas testeado la granja, porque sí que la testeas, sí que ves que todo funciona, pero no la testeas con el material de producción. Una cosa es testearla con un archivo en Maya cualquiera y el otro es con el material de producción. Yo siempre recomiendo hacer un test, y cuesta, porque no quieren normalmente, pero intentar persuadir de hacerlo, porque muchas veces saltan problemas que puedes resolver mucho antes. Si coges el primer personaje modelado con su rig, o hasta antes del rig, y ya lo lanzas a la granja de render solo con haciendo un movimiento así que no tiene ni animación, ya a lo mejor hay muchos ordenadores que fallan y tienes ahí un bug. A lo mejor descubres cómo modelar mejor para que la granja funcione. Pues hostia, nos hemos dado cuenta que al modelar hay que ordenar el archivo de otra manera, porque eso hace que al dividir las capas de render, pues funciona mucho mejor. Esto es un ejemplo, porque me he encontrado situaciones de proyectos pequeños que todo el mundo confía en el render porque ya lo hicimos en el otro proyecto y el render va a funcionar, no os preocupéis porque es el mismo software, es el mismo motor de render, no hay que preocuparse. Llega el momento y claro, han pasado 6 meses, ese programa ya no funciona, por el motivo que sea. O las conexiones de la oficina, de internet, se han caído y ese momento ya necesitas el render. Ya tiene que empezar y ya vas tarde.
Antes de eso yo prefiero testear. Eso es un ejemplo de todo. Cualquier proceso, aunque no esté bien preparado, vale la pena testearlo. Testearlo con un archivo malo y gastar tiempo ahí en ese test. Porque te va a dar mucha información de cómo funciona este departamento o proceso y mucha información de cómo funcionan y tienen que funcionar departamentos anteriores, que son los que ya estás trabajando. Entonces, ¿cómo preparar mejor? Pues preguntarle al animador cómo le gustaría que fuera la guía de animación, por ejemplo, los conceptos, los concepts de diseño, porque ellos también sacan rendimientos, sacan información de cómo son las bocas, de cómo voy a hacer el lip sync. Pues no dejar que el de concept lo decida todo, sino preguntar a animación o dejar que llegue a animación un plano para que ellos también aporten su visión, porque bueno, todo está ligado, ¿no? En una serie es lo más habitual. Bueno, en otras producciones también, pero en una serie que son episodios siempre estás con muchos procesos a la vez. Pero eso no quita que tú los sepas dividir. Diríamos que, por ejemplo, el guión, es verdad que quizás estás haciendo el guión del capítulo 16 mientras estás animando el capítulo 5 y estás componiendo el capítulo 1, pero el proceso guión empieza y acaba con los 26 capítulos. Dura 6 meses, pues 6 meses. Pero en el séptimo, vamos, es como un diagrama de Gantt donde todo va en paralelo. Pero, es decir, no veo lo malo en que estemos con varios procesos a la vez. Es normal, en realidad en una película también. No haces todo el guión, después todo el storyboard, después todo el layout, sino que siempre vas, en una película por secuencias, vas trabajando diferentes cosas a la vez. Entonces, hay una evolución también siempre. Siempre hablan de que el capítulo 1 es el peor de cualquier serie. Siempre es así, porque es el que ha salido es el segundo test. Tienes que haber hecho un test, pero es el segundo test de todos los procesos. Y siempre es mejor cuando ya estás de una serie de 26, la mejor calidad viene sobre el 15, 18, y cuando ya estás a tope, el equipo está súper metido en el 26, ¡pum!, se acaba. Y entonces ya estás esperando la segunda temporada, pero tarda 1 año y medio y ya no te acuerdas cómo hacerlo, y además ya lo quieren hacer en 3D porque hay que subir la calidad y no sé qué. Pero sí que es muy normal hacer diferentes procesos a la vez. No, pero están cerrados los procesos, no es que estés con todo a la vez. Estás con el guión del 1, luego el story del 1, no es que abras el guión de ese capítulo cuando estás animando otro. Los softwares que utilizo, a mí me gusta el Skype, me gusta como comunicación interna con freelance, pero también con clientes. Es como un chat, vamos, como esto, pero también con la gente de la propia oficina para ir informando de cualquier cosa o ir preguntando. Me funciona muy bien y es gratuito. Luego, entre Excel, Project o Shotgun, yo Project no he utilizado y depende del presupuesto. Si se puede tener Shotgun, genial. Es una herramienta potentísima, es una base de datos que lo tiene todo, está siempre actualizada, muy potente, pero bueno, vale mucho dinero. Entonces, producciones pequeñas no se la pueden permitir. Pero creo que el Google Drive, que es un Excel, permite también una gestión actualizada de la producción, que yo lo he utilizado mucho y también funciona muy bien. Y si le das al artista la capacidad de editar, le enseñas cómo editar, porque en el Shotgun muchas veces, por ejemplo, se quitan los permisos para que no... Es una herramienta mucho más delicada. Si te lo cargas no pasa nada, siempre hay backups, pero bueno, puedes liarla más que en el Google Drive, que en realidad hay un historial de versiones, vamos, cada vez está mejor el Google Drive. Y si haces un código de colores de cómo están las cosas,
solo acceder al Google Drive. Yo recuerdo producciones que solo abrir la página y ya ves cómo está ese capítulo. Ah, mira, pues hay 30 planos en verde y hay 300 en rojo. Hay diferencias, muchas similitudes. Puedes hacer 2D y 3D sin ningún tipo de problema, cambiarte. Sí que el 3D es más técnico. La diferencia es la preproducción, que en el 3D es mucho más técnica. Hay muchos procesos que son difíciles de entender, a mí me han costado, que si la rotopología, que es llevar un modelado a menos polígonos para que funcione mejor, pero tiene que estar igualmente suave, o el rigging, o la texturización y el shader en 3D también. El shader todavía me cuesta un poco entender, porque es como la textura, pero no, es como reacciona un material a la luz, porque no es lo mismo un plástico que una madera, como reacciona a esa luz. Entonces el 3D es mucho más técnico, esa preproducción. El 2D es técnico también, pero es mucho más ilustrativo, ¿no? Hay más turnarounds y poses, todo mucho más de cuando ya lo tienes listo el personaje como decidido en concepto, y ya puedes casi ir al layout. Ya solo hay que ir haciendo poses y tal. Luego el render es mucho peor en 3D. Más caro, más duro, siempre llega al final, cosa que en 2D suele ser exportar a un archivo, clic, y en un minuto lo tienes. En 3D se divide en capas, muy duro y muy costoso. Se sufre mucho en el render porque eso, ya no hay tiempo y tiene que funcionar muy bien porque es un proceso que cada frame dura mucho tiempo. Y eso básicamente, y luego la animación es muy parecida, es muy diferente, pero en tiempos y en gente, más o menos, es muy parecida. Así que, pues, en 2D, si eres inteligente, aprovechas mucho material, y en 3D también, porque tienes los ciclos que también se aprovechan. ¿Y qué más? Ah, sí, una cosa importante entre el 2D y el 3D, que es la planificación de realización de la cámara. En 2D es muy difícil cambiar la cámara. Tienes el fondo preparado y todas las perspectivas listas. Entonces, el story y el layout tiene que ser mucho más cerrado. En 3D siempre hay la opción de cambiar la cámara cuando ya está, si algo no funciona o hay un problema de raccord, cambiarla cuando ya estás más avanzado. No tienes que decirlo mucho, porque si no empiezan a querer cambiar la cámara siempre. Y estuve en una serie que hacíamos diferentes cámaras y luego en edición al final decidíamos como si fuera una peli real. Pues no. Sí que había, pero es que no sé si lo llevaban a Corea del Norte. No, en general no. Sé que un estudio de la India con el que trabajé empezaron que si no sé qué, que si lo llevaban a la China, y de la China no sé si llevaban algo a Corea del Norte. Ya, eso es lo típico de las grandes compañías, que cogen y dicen, no, de Mercadona, ¿no? Bueno, a no hablar mal de nadie, ¿no? Pero no, yo no hago nada en Corea del Norte. Y luego resulta que sus proveedores sí que lo hacen. Yo en directo no. Pero sí, yo también sé que hace mucha animación. Igualmente, si tengo que elegir, en realidad la India funciona bastante bien, y con el idioma, por ejemplo, es un punto muy a favor que saben inglés, porque, por ejemplo, el idioma es un lío. Yo, si me permites una historia, yo creo que hay mucha más calidad de animación en Corea que en la India, ¿vale? Creo que sí. Lleva muchos años tradición, y por cosas que he visto de un país y de otro, y me ha tocado trabajar con ambos, creo que la Corea da mucho más, y supongo que es más cara también el fotograma. Pero eso, creo que ¿Corea del Sur o Corea del Norte? La Corea del Sur, sí. Y Corea del Norte también, no, más cara, no, sí. Yo creo que es más barata, porque ahí, vamos, sí. Yo sé de historias, bueno, pero son, sí, no sé si son leyendas, pero de discos duros que se pasan por la frontera, sí, una persona con el material, y luego lo anima, porque claro, ahí está muy cerrado, claro, ahí con internet y todo. Pero es eso, pero sí, yo creo que eso. Pero sí. Creo que la calidad es más buena, ¿eh? Eso pues no me lo creo. Si a alguien le interesa. Sí.
Pues yo 2D. A mí me parece más bonito, más Sí. bonito. Pero la verdad que el 3D me gusta mucho también, ¿eh? Y la verdad que con los años las calidades que se consiguen con 3D también son súper buenas. Es que antes todo tenía mala pinta, hace años todo era feo, porque la luz y todo era muy frío, ¿no? Pero y el 2D en cambio es muy ilustrativo, todo es muy, muy, muy bonito, el color y todo. Pero la verdad que el 3D está evolucionando mucho, ya está a tope, ya lo veis con Pixar y todo, y las grandes compañías, que el 2D se les ha olvidado. Y yo prefiero 2D, pero no me importa nada hacer 3D. El tema del layout, hay diferencias en el Camera Sequence de 3D Max Sí. y Maya para el montaje de las cámaras. ¿Alguna preferencia por algún software concreto? Pues mira, el Camera Sequencer lo estuvimos estudiando en Bigwater hace poco y bueno, tiene potencialidades en Maya, probamos el Camera Sequence, pero tampoco estaba súper desarrollado y además me dijeron que no lo estaban evolucionando mucho desde Maya. Entonces sí que tiene eso del montaje, pero a la vez, por ejemplo, el Maya con el sonido no lo trata muy bien. Y claro, montar sin sonido o con un sonido que no puedes cortar fácilmente, no puedes mover, tenía estas debilidades. Yo en general lo estudiamos y creo que pensé que me gustaba, porque el Camera Sequencer, para quien no lo sepa, es como que te puedes elegir esto como una realización de las cámaras en una misma escena de Maya, vas eligiendo cámaras y las vas poniendo en un eje de tiempo y puedes ver como un montaje. Haces play y simplemente van cambiando la cámara, es como una realización. Pero yo en ese caso preferí trabajar en el Camera Sequencer y luego exportarlo todo, ese montaje de cámaras, e irme a edición, Premiere, Final Cut, Avid o lo que sea, para allí trabajar el sonido y trabajar el editaje final, que es mucho más fácil. Pero bueno, es una herramienta que está bien, el Camera Sequencer. Guay. Mira, una preguntita. Yo creo que con esta nos cabe. Yo creo que con un par, con esta y alguna más, podemos ir mirando. Esta viene de Maite también y bueno, habla del factor humano, creo que es muy importante, yo creo que es de las cosas más complejas. Sí. En producción, y como has comentado tú el trato con la gente y con el equipo, bueno, que ser humano, ¿vale? Y hablar otras cuestiones con la gente para mejorar el ambiente, la productividad, es algo que no se ve en otros trabajos y es de agradecer. Dice si es habitual en el mundo de la animación o es que tú simplemente, Xavi, eres buena persona. Me refiero también a estudios fuera de España. Yo creo que por suerte cada vez más y por el tema de también las generaciones. Antes las generaciones, yo creo que eso ya viene con el mundo en general. Ya es un debate quizá más amplio, ¿no? Pero sí, cada vez hay más de esto. Las nuevas compañías, estas pues, de videojuegos King o todo el Silicon Valley, todo esto de que se trata bien a la gente para que así trabaja mejor, el horario flexible, el trabajo desde casa o desde la oficina, sitios de relajación, pues se trata mucho mejor. Entonces, no creo que sea en las compañías donde he estado solo, o que sea yo creo que es el mundo, que ve que tratar mejor a la gente hace que las cosas funcionen mejor. Eso, básicamente. Pero sí que hay empresas un poco de la vieja escuela que les cuesta hacer este cambio. No entienden mucho el beneficio de gastar un día, 2 horas haciendo una reunión o una merienda o una reunión de ¿cómo estáis? Ese tipo de cosas. Gracias, Xavi. A ver si hay alguna cosita. Vale. Sí, confirma Maite, queda por el tema de las cámaras, ¿vale? Que no tiene micro, por eso no lo podía comentar. A ver, vale. Cuando lo de las... te cargas las siluetas de animación. Los de las siluetas, que si piensan una silueta de animación, supongo, para una cámara específica, que se están cambiando, pues también hay un montón de lío ahí. Pero bueno. Sí, no, claro, te puedes cargar la composición, no es tan fácil cambiar una cámara. Sobre todo con el Story ya lo tienes montado, ya funciona la historia y todo. Pero que igualmente te lo permite. Puedes hacerlo si el director cree que es necesario para resolver un conflicto. Cosa que el 2D significa empezar de cero.
no puedes cambiar. Arrancar otra vez el proceso desde el layout o desde dibujar la pose o lo que sea. Guay. ¿Alguna preguntita, chicos, por ahí? Que os veo algunas caras por ahí conocidas. Ha quedado una charla un poco metafísica, quizá, ¿eh? De todo, de mucha psicología y mucha... Pero es que, bueno, yo lo veo así, la producción. Se gestiona, pero si has creado una buena dinámica de equipo, como que se ayudan. Si lo has generado bien, suele solucionarse casi solo, porque se ayudan entre ellos y entonces no es un celo, es una ayuda que uno le da al otro, ¿no? Bueno, un poco también como las parejas. Pues pueden haber celos, pero a veces también es la persona que se lo genera o no, bueno, no sé. O se lo imaginan o no, a veces son malentendidos. Pero bueno, si hay celos, lo que no tienes que hacer es no quedarte parado y no hacer nada, sino tienes que ir y hablar con la persona que ves que está celosa y darle un apoyo de que, mira, pues tú estás en una jerarquía por debajo, pero a lo mejor pues te voy a dar más responsabilidad en otra cosa o vas a llevar este tema o, bueno, depende, darle un poco de soporte. Gracias por compartir tu experiencia en producción de animación. Guay, que siempre es bueno. Yo siempre digo que es eso, que ahora tenemos la oportunidad. Yo cuando empezaba, pues eso, como hace 25 años, que había poquísima gente que hacía esto y tenías poca oportunidad de contrastar tu trabajo, no sabías si lo estabas haciendo mal, si lo estabas haciendo bien, pues simplemente, ¿no? Que tiras para adelante y ves cómo va saliendo o no va saliendo. Y hoy en día, pues, bueno, pues tenemos la oportunidad por lo menos de contrastar con otros profesionales para saber lo que estamos haciendo. Oye, pues no iba tan mal encauzado, ¿no? Pues las cosas que he hecho, bien, mira, esta es una buena idea, lo puedo corregir. Eso nos aporta, todo eso es lo que nos aporta a los que estamos trabajando en esto y a los que quieren empezar también en esta profesión. O sea, creo que estas charlas, eso, que son positivas para... Sí. Nos ayudan mucho a todos. A todas, a las que pones, porque vamos, bueno, si el sábado ese tengo libre. Claro. Pero sí, son genial. Bueno. Siempre se aprende. Una frase, una palabra. Bueno, lo que sea, sí, exacto, cualquier cosita. Sí, se aprende de todas formas. Al profesional, un poco de todo a veces, de las personas, eso es lo que tienen, lo que tenemos, ¿no? De bueno. Bueno, te están dando las gracias. ¿Vale? Por la charla también. Muy bien. Ok. A todos por compartirla. Sí, nos vemos prontito en las siguientes charlas. Olga, dan gracias por aquí, toda la peña lo vas viendo en el chat, agradeciendo.